de la Intersindical Valenciana, la Intersindical de Cataluña, que también está aquí. Buenas nit a ambos. Buenas nit. Ya está como hablante Nueva Revolución. Buenas noches. Buenas noches, ¿se me oye? Sí, gracias por estar por aquí. También nos habíais dicho que ibais a retransmitirlo por Twitch en vuestro canal Tiempos Modernos, ¿no? Sí, ahí estamos. Pues un abrazo fraternal a quienes nos escuchen por allí y gracias a vosotros por estar aquí y también, por supuesto, a todos nuestros oyentes y que participen lo que quieran, ya sea en el hashtag o aquí a viva voz. Para hablar a viva voz tiene que ser con la aplicación de Twitter para móvil. La primera pregunta que te queríamos plantear es que nos expliques en qué consiste Nueva Revolución para los que no los conozcan, qué tipo de periodismo hacéis y cómo os organizáis. Vale, a mí cuando he leído esta mañana medios de comunicación y actualidad, me ha surgido un poco el síndrome del impostor, ¿no? Esto que nos pasa a la clase trabajadora normalmente, pero luego reflexionando bien, Nueva Revolución, en el contexto de Nueva Revolución, eh, también se encajaría un poco la actualidad, ¿no? Porque el periodismo que hacemos, somos un grupo de personas que todos tenemos nuestro trabajo y es un periodismo que trata la actualidad, pero desde otro tipo de enfoque, ¿no? Porque hoy en día se tiene la tendencia a pensar que la actualidad es aquello que un poco ocupa las tendencias en redes sociales, ¿no? Para basarse o para basar los argumentos, las noticias, las líneas de los medios en los clics, ¿no? Sí, sí. ¿Qué temas crees que deberían marcar el space, por ejemplo? Que debería marcar el, perdón, ¿De qué temas crees que deberíamos hablar? ¿Qué temas crees que son más importantes y que deberíamos estar destacando? temas importantes en la actualidad. Eh, mira, desde Nueva Revolución, hablo ahora en este caso por mí, en los últimos 2 años o 2 años y medio, he estado cubriendo los desahucios que ha habido durante la época de la pandemia, en esa época que supuestamente desde el gobierno más progresista de la historia no se producían desahucios. Hemos estado cubriendo también la situación en el Sáhara, que yo fui, si no me equivoco, el primer periodista independiente que bajó a los campamentos. Hemos cubierto con fotogalerías incluso las manifestaciones de Pablo Hasél en Barcelona. Otros compañeros han cubierto movilizaciones sociales y movilizaciones sindicales que hablaremos después en Galicia. También aquí en Barcelona estuvimos cubriendo el conflicto de Nissan. Hay un montón de temas, tanto internacionales como nacionales, que son totalmente relevantes y que no abren las grandes cabeceras, ¿no? Y yo hoy me quería acordar del compañero Pablo González también, ya que me Sí, preguntas desde sobre... luego. Ha cumplido 9 meses ya secuestrado en Polonia. Por supuesto, nos sentimos muy identificados con los temas que has ido sacando, que también sabéis o saben muchos de nuestros oyentes, que también lo hemos ido tratando. Este mismo jueves, el Sáhara, el último programa que hicimos fue el Sáhara, fue el tema principal. Ujú, Sobre Pablo Hasél también hemos estado con su abogada, Alejandra Matamoros, ujú. y también tenemos aquí a José Antonio Ejido, le damos la bienvenida, buenas noches. Pulsa otra vez el micro al hablar o cada vez que se quiera intervenir o para cerrar el micro. Vale, buenas noches. ¿Me escucháis bien, verdad? Sí, Gracias por la invitación. Aquí estamos.
José Antonio, en esto que estamos debatiendo, ¿tú qué crees, qué temas crees que son los más importantes y de los que deberíamos hablar? Hombre, yo creo que hay que estar bien consciente que estamos en un momento de una guerra bélica intensa que afecta realmente a toda la humanidad. Yo creo que hay una gigantesca campaña desde febrero de este año, ¿no? Para hacer propaganda de guerra y poder obtener una opinión pública totalmente sumisa a los intereses de la dirección institucional del mundo occidental para cerrar filas, anular la crítica, evitar la censura, ocultar las razones de la crisis económica, de la inflación eh, que está viviendo el mundo occidental, la crisis que está viviendo el mundo, la guerra que se está dando, y hay un esfuerzo que hacer fundamental para una información objetiva, para recuperar el derecho a la crítica y para volver a la lectura. A lo mejor hay que dejar un poco unas redes que en vez de ser un espacio de libertad se están convirtiendo en un espacio de una nueva arma de lo que se llama los mainstream, los medios del poder, que ya no son tanto la televisión, los medios escritos, ahora son las redes, los algoritmos. Bueno, pues hay que recuperar un espíritu crítico, hay que volver, como te digo, a la lectura, al debate colectivo, hay que volver a las calles, hay que dejar un poquito el síndrome de confinamiento que seguimos teniendo y volver a la movilización. Hubo hace poco una enorme movilización en Madrid a favor de la sanidad pública. Bueno, hay que recuperar las calles, eso es evidente, pero hay que recuperar un análisis crítico y real de lo que pasa, ¿no? Yo te diría que es eso, ¿no? Sí, y en el ámbito mediático, una pregunta tanto para ti como para Nueva Revolución. ¿Qué medidas creéis que se deberían tomar para garantizar un mínimo de pluralismo y un mínimo de acceso a la información que no esté tan sesgada por los intereses de los grandes conglomerados fascistas de origen fascista como Planeta en el caso de A3 Media y como Berlusconi en el caso de Mediaset? ¿Quién habla primero? Que hable el que hablaba antes y después hablo yo, si os parece. Voy. El otro día, desde Descifrando la Guerra, creo que era Alejandro, ¿no? No estuve muy atento al principio, pero habló muy bien sobre poner interés en ciertas cuestiones. Entonces, aquí entran en valor dos conceptos que son o parecen claramente distintos, pero que a la hora de generar una nueva información, como tú dices, no alineada con los medios tradicionales, son claramente el concepto de interés. Poner interés, pero también que no exista ese interés. Entonces, aquí lo que se pone en juego es el poder económico para competir contra un gran medio, tenemos la dificultad o la imposibilidad que repercute la no profesionalización de los, de los sistemas de pago o de cómo está constituido el engranaje de un sistema mediático. Por un lado, tenemos la prensa en papel tradicional, que incluso está protegida por el Estado, que se le garantiza una serie de becas, ayudas. Además, el papel no genera IVA porque se considera un bien de interés público, mientras nosotros, bueno, desde Nueva Revolución, nadie ni ahora ni nunca ha recibido un pago porque no es un medio que esté profesionalizado, pero desde los medios digitales el IVA está al 21%. Entonces, ¿cuánto tienes que generar para competir comunicativamente con unos poderes que además están protegidos por una burguesía y una oligarquía sociopolítica? Esa es la cuestión.
Entonces nosotros ahora, como tú has dicho, estamos retransmitiendo a través de Twitch. También hemos hecho, bueno, plataformas de suscriptores, como también ha hecho recientemente Descifrando la Guerra. Se intentan muchas cosas, ¿no? Hay otros medios como Spanish o como Contrainformación que intentan financiarse, además de suscriptores, a través de la publicidad. Pero eso te exige que te ciñas o te centres en lo que decía José Antonio, en los algoritmos. Entonces volvemos otra vez a lo mismo. Estás supereditado a lo que te dictan unos algoritmos que están controlados por esos mismos grandes poderes, ¿no? Y bueno, seguro que él podrá añadir mucha más información. Bueno, un saludo, te saludo, compañero de Nueva Revolución, y también agradezco a los compañeros que me han pedido que dé mi opinión. Yo creo que hay bastantes cosas que se pueden hacer. Yo diría que es necesario estar presente en el mundo de las redes. Es necesario crear contenidos de calidad que no se expresan exclusivamente en las redes. Las redes tienen que ser una ayuda a la recuperación de los espacios de debate público en la calle, sabiendo que, como decía una persona muy, muy interesante en un debate universitario, el que trabajaba en la cocina de la universidad era el que dio la observación más aguda, como en el año 2019. Este trabajador de la cocina de la Universidad del País Vasco dijo: vivimos en un campo de concentración mediático, lo que no había dicho ningún señor profesor ni ningún estudiante. Entonces hay que romper ese campo de concentración mediático. Yo creo que hay que apoyar efectivamente los medios alternativos que permiten una reflexión. Hay que apoyar las editoriales que pueden seguir ofreciendo en condiciones difíciles contenidos de calidad críticos. Ahora estaba leyendo un texto que ha publicado la editorial El Viejo Topo, que me tiene muy interesado, que se llama El conflicto ruso-ucraniano, de un autor italiano. Está lógicamente traducido al castellano. El autor se llama Giulio Palermo, que yo no conocía. Bueno, da muchas herramientas, análisis originales, profundos, fáciles de leer, bien sustentados, sobre el contexto del conflicto actual. Con esas herramientas y con esos instrumentos divulgados en los espacios que se van creando, ¿no? Ya no estamos bajo la pandemia, hay que recuperar los muchos centros sociales, centros municipales, centros sindicales, espacios públicos, organizar debates transversales, horizontales, democráticos, libres, donde un público que tiene que estar cada vez más formado y por lo tanto cada vez más crítico con lo que decía este compañero de la cocina de la Universidad del País Vasco, rompiendo, criticando al discurso del poder, que es un discurso inaceptable, cada vez más histérico. Yo creo que se está produciendo una saturación en la opinión pública, y esa saturación de lenguaje oficial tiene que ser reemplazado por una reflexión colectiva que tenga un objetivo organizativo. Hay que reforzar y crear estructuras críticas alternativas, solidarias, a favor de la paz, sindicales, políticas, que favorezcan una reflexión colectiva de los problemas y que conduzcan a una acción colectiva. Si la buena información y si la acción y si la conciencia no lleva a una acción colectiva, no servirá para mucho, ¿no?
no servirá para mucho. Siempre se recuerda las grandes movilizaciones o la gran movilización, creo que fue un solo día que hubo en contra de la guerra de Irak. Ese tiempo no va a volver, no va a volver, eso no se va a producir, pero sí se tiene que producir una construcción de, como digo, de conciencia que favorezca el trabajo sostenido. Si hay un trabajo sostenido, habrá frutos respecto a la conciencia, a la educación política, y de esto es consciente también los medios que se consideran de izquierda, que navegan un poco en una cierta crítica, pero también navegan en el sentido general de las líneas generales que manda y que orienta el sistema en el que vivimos, ¿no? Estoy pensando ahora en la propuesta que hace el señor Pablo Iglesias de red, en la propuesta de público y en la financiación del magnate Roures, ¿no? De un lenguaje supuestamente de izquierdas que se plantea hacia un sector de la opinión pública española, pero también latinoamericana, ¿eh? Como que desde Latinoamérica estuviesen necesitados de lo que puede decir el señor Pablo Iglesias y el señor Roure, cuando yo diría, bebamos también de lo que de positivo tiene América Latina, que tiene espacios de mayor libertad que los que tiene el Reino de España. Y estoy hablando particularmente de Telesur, de Prensa Latina y de otros medios que se encuentran en Internet, ¿no? O sea que ha estado atacando y criticando el señor Pablo Iglesias a que Telesur es el medio del gobierno venezolano para justificar que este señor vaya a enviar con el soporte financiero del magnate Roures su mensaje a América Latina. Me parece grave porque hemos visto en esta situación de conflicto que este señor, en lugar de trabajar por una información objetiva, ha tratado de difundir un mensaje que correspondía a su discurso ideológico. Y eso no me ha gustado. Muchas gracias, José, por tu reflexión. Ahora, si os parece bien, empezaremos el debate sindical. Tenemos aquí a... Yo quería si me lo permitís, añadir un breve paréntesis a lo que ha dicho José Antonio. Sí, ¿Sí? brevemente. Vale, sí. Simplemente que él habla que me parece genial porque ningún tipo de prensa es neutral y inocua, toda busca una movilización, ya sea de los grandes poderes o de la clase trabajadora, ¿no? Pero esto a veces se ha confundido o se ha utilizado por gente, bueno, que él mismo ha hablado, ¿no? Por Pablo Iglesias o Jaume Roures, para tratar este tipo de periodismo que quiere hacer o organizar o está alineada con el pensamiento de izquierdas, con el activismo, para precarizar un sector ya precario de por sí, ¿no? Pablo Iglesias, de la mano de Jaume Roures, en ningún momento ha sido capaz de hablar o de denunciar las malas praxis que se llevan a cabo en algunos de los medios financiados por el señor Roures. Podríamos hablar de precariedad laboral, explotación laboral, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso otro día, si os apetece, podríamos montar un debate sobre eso. Y muchas gracias y perdón. Gracias a ti. Ahora empezaremos el debate sindical. Hoy tenemos con nosotros a Beatriu Cardona de la Intersindical Valenciana, a José de CIG y a Sergi Perelló de la Intersindical. Muchas gracias por estar aquí esta noche. Y la primera pregunta empezaremos por Beatriu, la contestaré en este orden. Beatriu, Sergi y José. Y la pregunta es, hace 10 años de la última huelga general en el Estado español, ¿a qué creéis que se debe esto? ¿Y qué estrategias se deben articular sindicalmente en vuestros respectivos territorios
para poder avanzar en los derechos de las trabajadoras y los trabajadores. Muchas gracias. Con la Para excepción hablar, de, perdón, con la excepción del 8M de 2018, que sí hubo huelga ese día. Aparte de eso, que la haya convocado Comisión Obrera y UGT, 10 años se han cumplido este noviembre, como decía la compañera. para hablar simplemente hay que darle al micro de abajo que aparece, darle para empezar a hablar y cuando se acabe se le vuelve a dar. Beatriz. ¿Me oís bien? Hola, ¿me oís? Sí, Perfecto. No, pues a ver, la pregunta sería, no sé si es una pregunta existencial o no es existencial. Varias cosas. Con la excepción de la huelga feminista, Beatriu, s'escolta molt de soroll de fons. molt No se t'escolta bé a tu. voy a intentar salir, ¿vale? Mientras tú, si quieres que aquí hable José Lois o Sergi, ¿vale? Voy a intentar solucionar el problema. D'acord, pues que comence Sergi. Bona nit, Sergi. Buenas noches, Sergi. Hola, buenas nit. Se me escucha, ¿no? Sí. Sí. Bueno, pues la pregunta, bueno, que a veces es un poco la pregunta del millón, tiene que ver con el modelo sindical que hay, bueno, en el Estado español y también en nuestro país, en Cataluña, que es un modelo sindical que arrastramos desde hace 40 años, que es el de concertación social. Es un modelo sindical que nos ha ido arrastrando con muchas pérdidas para el conjunto de la clase trabajadora. Ha habido 25 reformas laborales y 8 de ellas han sido lesivas para el conjunto de los trabajadores y ese modelo es un modelo donde vamos perdiendo derechos. Por lo tanto, la respuesta es un poco simple. Hace falta un modelo sindical de confrontación, un modelo sindical de dignidad para recuperar y para ganar derechos y no seguir perdiendo estos derechos sociolaborales que merecemos como trabajadores y trabajadoras, porque es un modelo que también tiene mucha relación con la instauración del relato neoliberal que a partir de los 80 ganó al conjunto de la humanidad, que instauró Reagan y Thatcher, donde había que desmantelar el Estado o la protección social, ¿no? Y eso ha ido calando en la sociedad, ha convertido la sociedad en mucho más individual y también eso ha afectado en un modelo sindical donde sea posible pues, recuperar y ganar derechos para el conjunto de la gente. Y ese modelo sindical es el que no está funcionando y el que está desprestigiando la capacidad o la utilidad o la funcionalidad que tiene una organización sindical para el conjunto de una sociedad. Gracias. Beatriu. Sí, no sé si ahora me escucháis un poco mejor. Sí, Llevo millor, unos millor. auriculares nuevos y es posible que sea por eso. Pues mira, el compañero Sergi ya ha apuntado muchas cosas, ¿no? Pero a mí sí que me gustaría separar un poco también las huelgas feministas del resto de las huelgas generales, porque la huelga feminista no fue solo una huelga general, fue una huelga de cuidados, una huelga de consumo, una huelga estudiantil y una huelga general, o sea, eran 4 huelgas juntas, pero bueno, eso si queréis podemos hablarlo un poco más tarde del debate o incluso en otro debate, ¿no? Y lo que comentaba yo que el camarada Sergi ya ha apuntado es que las organizaciones sindicales mayoritarias en el Estado son fundamentalmente organizaciones de concertación. Son organizaciones sindicales que tienen unos derechos adquiridos mediante la Ley Orgánica de Libertad Sindical, que en teoría se debería aplicar también a otras organizaciones sindicales que son plenamente representativas en sus respectivos territorios, y el compañero José Luis Rivera de la CIGA nos puede comentar cosas al respecto, pero que en definitiva lo que hacen es secuestrar
la representatividad de los trabajadores y trabajadoras y arrogarla única y exclusivamente a 2 organizaciones sindicales, que también, bueno, las podemos llamar de muchas maneras. Les gusta llamarse agentes sociales. Yo, cuando la organización sindical a la que pertenezco deje de querer ser un sindicato para ser un agente social, pues igual me cambiaré de organización, ¿no? Porque la palabra sindicato significa muchas cosas y sobre todo atribuye una gran responsabilidad a las personas que nos conformamos y que formamos parte, no solo a las que tengamos la voz ahora mismo, como Sergi, José Lois o yo misma, y otros compañeros que pueden haber de otros sindicatos, sino también tenemos la responsabilidad todas las personas afiliadas. Y aquí, ¿sabéis qué pasa? Que como quienes tienen la representatividad, porque el aparato del Estado español les da esa representatividad, tienen un modelo sindical en el cual prefieren pactar con la patronal que el despido siga siendo de los más baratos de Europa, en lugar de velar realmente por los intereses de la clase trabajadora frente a unas reformas laborales que se deberían haber derogado y que no se han derogado al completo, pues la verdad es que quedamos el resto, ¿no? Por nuestra parte, aquí en el País Valenciano, en este pequeño trocito de mundo entre el Mediterráneo y bañado por el Mediterráneo, pero también con zonas interiores de estas vaciadas, ¿no? Que se habla mucho de la España vaciada y, bueno, en País Valenciano también tenemos vacío, ¿no? Somos un sindicato ahora mismo minoritario. Somos un sindicato que estamos cada vez ganando más personas afiliadas porque realmente de una vez por todas huyen del modelo sindical que representan esos sindicatos que se llaman más representativos estatales. ¿Por qué? Porque lo que no puede ser es que se decida todo desde un despacho en Madrid. Incluso una huelga general, no nos olvidemos de eso. Las huelgas generales convocadas por esos grandes sindicatos están fundamentalmente decididas en despachos en Madrid y hay veces que están sujetas o motivadas por motivos o por razones diferentes realmente a lo que está pasando, o son huelgas que directamente se hacen un día y al día siguiente se firma el aumento de la edad de jubilación. Mientras que las organizaciones sindicales que estamos aquí representadas con los compañeros con los que compartimos tantas cosas, somos organizaciones sindicales asamblearias. O sea, no puede haber un comité de empresa que decida una cosa y que haya un comité ejecutivo provincial, regional, porque además estos son los términos que utilizan, ¿no? En lugar de otros, que decida por ellos. No se puede decidir por ninguno de los comités de empresa. Y cuando vamos a los trabajadores y trabajadoras en su conjunto pasa exactamente lo mismo. Nadie puede decidir por mí como trabajadora, nadie puede decidir por ninguna de las personas que nos están escuchando como trabajadora. Debemos militar en organizaciones donde nuestra voz sea parte de la voz del sindicato. Y en ese aspecto voy a retomar el tema de la huelga del 8M. Han habido 2 huelgas que fueron secundadas por la inmensa mayoría de territorios del Estado español. Y permíteme que os lo diga, es que esas huelgas se organizaron, convocaron y desarrollaron al margen de esos grandes sindicatos representativos, bueno, voy a decirlo al revés, sindicatos grandes representativos, que se dedicaron a boicotear muchas veces, porque el movimiento feminista ya llevábamos un año reuniéndonos en asambleas para gestar, y me gusta utilizar esta palabra particularmente, para gestar y después para parir una huelga que fue histórica. Si bien es cierto, no vamos a ser ilusas, que las cifras de seguimiento laboral de la huelga fueron muy escasas, pero no olvidemos tampoco que hubieron algunas organizaciones sindicales de estas que creen en el modelo de concertación, que se dedicaron a difundir los bulos de que la huelga no era legal, que no había cobertura, que se hacía huelga de 24 horas y no de las 8, de las 2 o de las 4 que hubieran convocado y iba a ser ilegal. O sea, se dedicaron a boicotear la huelga. Esto se llama esquirolear en toda regla. Y claro, yo puedo entender cuando yo no estoy de acuerdo con una huelga, yo puedo decidir no hacerla.
o no secundarla, pero dedicar mi trabajo sindical a echar por tierra, por el suelo, el trabajo de muchas compañeras, pues me parece, la verdad es que lamentable. Y me gustaría acabar con una cosa. La huelga feminista, además, porque la llamamos huelga feminista, no huelga general, no es patrimonio de ningún sindicato. Y os digo, y lo digo yo, que soy ahora mismo portavoz de un sindicato y que en aquel momento llevaba el área de mujeres, es patrimonio de todas las mujeres trabajadoras. Porque fuimos las mujeres trabajadoras las que les pedimos a nuestros sindicatos que convocaran legalmente la huelga, porque legalmente es muy complicado convocar una huelga a gran escala. Y en eso, pues la verdad es que los sindicatos que estamos aquí dimos mucho la talla. Dimos mucho la talla, al contrario que sucedió con otras organizaciones que intentaron además capitalizar el esfuerzo de las organizaciones y las asambleas de mujeres. Y creo que deberíamos también coger ese ejemplo. Deberíamos coger ese ejemplo desde el sindicalismo, aprender de esa lección que dimos las mujeres, todas las mujeres, no solo del Estado español. Cada movimiento feminista en su territorio decidió cómo quería que fuera la huelga. No lo decidió ningún sindicato en particular, lo decidimos las mujeres. Y eso además honra a aquellos sindicatos que pusieron toda su estructura sindical, legal, jurídica y de apoyo al servicio de aquello que habían decidido las mujeres trabajadoras. En ese aspecto, yo creo que una huelga general a nivel estatal sería posible siempre que siguiéramos ese proceso participativo, ese proceso asambleario de centro a centro, y que fueran los trabajadores y las trabajadoras que nos decidieran. Y también, insisto, no debemos ser ilusas, porque la máquina de fango del sistema tiene muchos brazos, tiene muchos tentáculos. Y en ese aspecto, pues las redes que a veces sirven para intoxicar, también nos pueden servir para comunicar nuestras ideas de manera más amplia. Las redes que sirven también para desmovilizar en cierto grado, porque igual pensamos que seguir una movilización por el Facebook o una recogida de firmas que solo nos requiere que hagamos un clic nos puede hacer pensar que estamos realmente participando con algo. También pueden ser la cadena de difusión de lo más importante que hay no solo en el movimiento sindical, sino en los movimientos sociales, que es salir a la calle, pisar la calle. La calle debe ser del movimiento sindical alternativo y de los movimientos sociales, porque si no estamos nosotras, alguien nos ocupará ese terreno. Lo vimos durante Gracias, Beatriz. el confinamiento, pero vaya, lo dejo aquí y que continúe. Gracias. Por favor, para la siguiente intervención, asegúrate de que no hay ruido de fondo. Creo que te hemos seguido el hilo perfectamente. Bueno, perfectamente no, pero hemos seguido el hilo, creo. Y el compañero de la intersindical galega, que es mayoritario allí en Galicia, adelante cuando quiera. Hola, bona nit. ¿Se me oye bien? Sí. Sí. Bueno, antes de nada eso, en primer lloc, salutacions a tots i totes els assistents a este debat y muy especialmente a los compañeros Sergi y Beatriu. Bona nit. La respuesta a esa pregunta que hacéis de por qué no la huelga general desde el 2010, desde hace 10 años, la ha dado hoy precisamente el señor secretario general de UGT en los medios de comunicación. Si habéis oído sus declaraciones de hoy, que hoy están en ese debate, ¿verdad? Ese cariñito y esas discusiones que tienen ellos tan curiosas con las patronales, hacía la amenaza y decía qué querían, ¿no? ¿Qué querían las patronales y qué se quería en este país? Si se quería que se convirtiera esto en un país con una, digamos, gran movilización social, como pasa en otros países, o que siga la cosa en paz. Eso es precisamente esa es una de las funciones que tienen estas dos organizaciones sindicales, así de claro, no nos engañemos. A ver, somos herederos de ese régimen del 78, ¿verdad? A su vez, heredero del franquismo, de los pactos de la Moncloa,
Y en esos pactos de la Moncloa han participado estas dos organizaciones sindicales. Son partícipes de este proceso. Por lo tanto, juegan un papel fundamental en todo este proceso. Y ese papel fundamental es precisamente ese, desmovilizar. Comisiones sobre el UGT, si han servido para algo precisamente en el Estado español, es para desmovilizar. Huelgas generales, aquí las ha habido, al margen de comisiones sobre el UGT, nosotros las hemos hecho también en solitario en Galicia, la CIGA, la Confederación Intersindical Galega, después de luchar contra vientos y mareas, hemos conseguido ser el sindicato más representativo en Galicia, en delegados y delegadas. En afiliación ya lo éramos hace años, que doblamos a la siguiente. Ese es su principal cometido, efectivamente, desmovilizar. Recordad que en el verano nos prometían un otoño caliente, ¿no? Bueno, está siendo más caliente de lo normal, pero bueno, no se debe precisamente a comisiones sobre la seguridad, sino más bien a las consecuencias del cambio climático, ¿no? Porque ya vamos, yo no veo que estén haciendo grandes movilizaciones. Hicieron aquella muy simbólica en Madrid, donde, por cierto, cuando no se le dio tanta publicidad será porque no sería tan importante, ¿no? Entonces, esta es una de las principales funciones que cumplen estas dos organizaciones sindicales. Y la otra, ya lo comentaban en cierta medida los compañeros que me precedieron, es también tener contenta, es decir, a la patronal y a los gobiernos respectivos. Da igual que sea el más progresista del mundo, como se autodefinen, si algo ha servido precisamente los gobiernos socialdemócratas, y el que tenemos ahora lo es, incluso por la parte más izquierdosa, así es mi opinión, vamos, pues es precisamente para eso, para hacer cambios que perjudiquen a las clases trabajadoras sin demasiado movimiento en la calle. Entonces, otra de las funciones que ha cumplido precisamente este tipo de sindicalismo es el pacto social. Un pacto social, por cierto, que se sacan de la manga. Es decir, el pacto social no tiene ningún sustento legal. En el Estado español, la ley que está vigente de momento es la Ley Orgánica de Libertad Sindical, la LOLS. En esa Ley Orgánica de Libertad Sindical se marca claramente cuáles son los sindicatos más representativos en función del porcentaje de representación que tengan, bien a nivel estatal, bien a nivel autonómico. En esos porcentajes, en estos momentos hay en el Estado español cuatro sindicatos con la condición de más representativos, que son los dos famosos, Comisiones UGT, pero también ELA en el País Vasco y la CIGA en Galicia. Por lo tanto, cualquier negociación, de hecho, por eso estamos en todos los convenios colectivos, sean del ámbito que sean, por ser más representativos. Pero cualquier otra negociación que hay, llámese las pensiones, llámese lo que se está comentando ahora del pacto de rentas, etcétera, nosotros deberíamos estar. Pero claro, no estamos porque evidentemente ya tienen a dos sindicatos que les cumplen esa función. Fijaros que luego podemos extendernos más, yo no quiero extender mucho en la primera intervención, y luego podemos dar datos, pero yo tengo aquí delante un cuadro, un gráfico, donde habla de las subidas salariales en Europa. Y sabéis que de todos los países europeos, solamente 3 países están por detrás del Estado español en lo que se refiere a la subida salarial. La media de subida salarial en España es del 2,6%. Estamos en una inflación que hoy se anunciaba del 6,8% en este mes. Por lo tanto, la pérdida con respecto a los demás, es decir, es que solamente tenemos por detrás a Finlandia, Holanda y Grecia, que supongo que algunos de ellos a lo mejor ni siquiera necesitamos una subida tan grande porque, bueno, el nivel de vida sería mejor, ¿no? Pero bueno, esta es la realidad. Entonces, bueno, esta es la función que cumplen efectivamente estos sindicatos. El diálogo social en sí mismo está bien, es decir, que como hay que dialogar, evidentemente, hay que negociar, pero no como un fin en sí mismo, ¿no? Es decir, lo que solo puede convertirse en diálogo social, como ha venido siendo en estos últimos años, es una manera de consolidar la pérdida de derechos laborales, salariales, etcétera, de los trabajadores y trabajadoras, negociando a expensas de ellos. Como acaban de comentar los compañeros y compañeras, en las cúpulas de estos sindicatos no tienen para nada en cuenta la opinión de los trabajadores al respecto. Un ejemplo, y ya acabo con esta primera intervención. Estos días nosotros tenemos huelgas todas las semanas, prácticamente todos los días.
Estos días tenemos la lucha intensa que están llevando las trabajadoras, por ejemplo, de Inditex contra el gran magnate aquí gallego, ¿no? Que están en el top 10 de los más ricos contra Inditex. Es curioso, es decir, ellas están reclamando y luchando por su salario y Comisiones Obreras y UGT firman un preacuerdo en Madrid sin tener en cuenta la opinión de las trabajadoras. Hoy aquí hubo una concentración también en la Inspección de Trabajo, donde las trabajadoras también de atención domiciliaria le estaban también reclamando a Comisiones Obreras y UGT que no firmasen ese preacuerdo que tenían firmado, ¿vale? También en el mismo sentido. Por lo tanto, esta es la función que están cumpliendo estos sindicatos. La razón, bueno, si visitáis la página, que es pública, me parece, donde aparecen las subvenciones que reciben distintas entidades en el Estado español, podéis ver que las últimas que han recibido algunas organizaciones sindicales superan los 300 millones de euros, ¿vale? De momento lo dejamos ahí. Luego nos extendemos más si queréis en más detalles. Sí, te iba a preguntar justo por las movilizaciones, las huelgas que tenéis ahora son actuales, como las de Inditex que mencionabas, y del tratamiento mediático que ha recibido, porque claro, estamos hablando de Inditex y aunque ha tenido gran éxito la huelga, no está teniendo la repercusión mediática que debería. Y también hay otros datos que van en la misma línea de lo que apuntabas respecto a que en los dos únicos territorios en los que no son mayoritarios ni UGT ni comisiones obreras, que son Galicia y Euskadi, son los dos territorios donde más huelgas se producen. Ajá. Entonces, Correcto. cuéntanos así más brevemente. Empezamos por Galicia y luego la intersindical en Cataluña para que nos contéis la actualidad de las huelgas aproximadamente, cuántas huelgas tenéis recientes o actuales o proyectadas para pronto y que nos contéis la actualidad de esas huelgas. Tenéis por aquí una delegada del País Vasco de Mercadona. Si os interesa mi opinión, aquí en Euskadi estamos a tope. Os espero. Adelante, José, luego la intersindical. Sí. Bueno, sí, nosotros tenemos huelgas todas las semanas varias, porque nosotros efectivamente creemos en la movilización y creemos que no hay victoria sin conflicto. Aquí nada nos lo regalan. Por lo tanto, es imposible sacar un buen convenio si no hay efectivamente a una lucha de los trabajadores. De hecho, podéis mirar también gráficamente, bueno, primero el número de huelgas, como tú comentabas, efectivamente. Más de la mitad de las huelgas que se celebran en el Estado español están acaparadas por el País Vasco y por Galicia. Algo tendrá que ver. Y yo espero, evidentemente, que pronto los dos sindicatos que me acompañen, tanto la intersindical de Cataluña como la intersindical valenciana, pues también tengan esta condición de mayoritarios y puedan, por tanto, sumarse a esta línea sindical, ¿no? En cuanto a las de Inditex y las de trabajadoras de atención domiciliaria, sobre todo las de Inditex, claro, aquí Amancio Ortega aquí es un señor que es el ejemplo, ¿verdad?, de toda la sociedad gallega. Los medios de comunicación aquí siempre lo han ensalzado, ¿no? Que estén de huelga, y en esto fijaros cómo es la prensa, ¿no? Que estén de huelga a lo mejor los trabajadores de mantenimiento y tal y cual, bueno, pues entra dentro de lo normal. Que estén de huelga, y esto también aquí entra, digamos, un matiz feminista en el asunto, ¿no? Que estén de huelga lo que ellos llaman despectivamente las chicas, ¿verdad? Que estén de huelga las chicas, es decir, que la imagen más, digamos, más brillante, ¿verdad? Más buena, más agradable de Inditex, de las tiendas de Inditex, a ellos les duele. Por eso, precisamente, esta ocultación mediática. Aunque, bueno, aún así, yo creo que las redes sociales, alguna cadena de televisión también la sacó en directo y tal, bueno, algo se va conociendo. Al fin y al cabo, se acaba por conocer. Y realmente las trabajadoras tienen un mérito tremendo porque están firmes en su lucha, están muy firmes. Una pregunta, ¿la huelga esa con qué enlace sindical lo hacéis? ¿Con qué enlace sindical? A ver, la huelga la convocamos nosotros en contra del criterio de comisiones obreras y de UGT, y son las propias trabajadoras las que decidieron tenerla, secundarla y hacer las movilizaciones. O sea, CGT... Disculpe, Ramona, pero ahora debe intervenir Sergi. Sí, gracias. Sí. Sergi.
Hola, pues bueno, como comentaba antes Beatriu y también José, nosotros no tenemos las dimensiones del sindicalismo gallego y vasco, donde son los sindicatos soberanistas y de clase son mayoritarios, pero también hemos ido avanzando en representación y obviamente la situación socioeconómica y también de la inflación está llevando a varios conflictos. Tenemos varios conflictos ahora abiertos, por ejemplo, hemos tenido el de Fonbella, Danone, por cuestiones del salario. Tenemos un conflicto actual ahora de represión sindical en Bonpreu, en los supermercados Bonpreu, porque intentando constituir la sección sindical, los trabajadores que la constituyeron fueron despedidos al cabo de 2 horas y también hemos estado inmersos pues, en los conflictos para la estabilización de los trabajadores interinos de la administración pública y obviamente el hecho de empezar a llevar a cabo un modelo sindical de confrontación y donde no se hagan pactos en despachos es lo que permite ganar la confianza en los centros de trabajo, pero obviamente es un trabajo lento, pero que también da sus resultados. Si me dejáis que apunte una cosa, ahora mismo aquí en País Valencià tenemos una huelga indefinida de la empresa Camax, que es una empresa de tornillería que está en la comarca del Horta Norte. Llevan en huelga desde el día 14 de noviembre y es una huelga convocada por el comité de empresa en pleno. Y también ya sabéis que hay movilizaciones y huelga convocada en Correos, es una huelga unitaria. Ahí estamos el sindicato LAB, el Sindical Valenciano, CGT, CNT, ESK y un sindicato propio de Correos en las que hay, bueno, son movilizaciones en las que hay días concretos de huelga coincidiendo también con afluencia máxima de envío de paquetes de mensajería. Y otra cosa también quería apuntaros, la primera demanda que se ganó en el Estado español de riders, o sea, de repartidores y repartidoras de consumo a los domicilios, a Deliveroo, la ganó Intersindical Valenciana. O sea que somos un sindicato pequeño, pero un gran sindicato. Y como comentaba José Lois, en un futuro próximo, tanto Intersindical Catalana como Intersindical Valenciana, seguro que seremos fuerzas mayoritarias en nuestros sindicatos porque tenemos el ejemplo de la Confederación Intersindical Galega. Círculo, adelante, que fue el primero en levantar la mano. Hola, buenas noches a todos y a todas. Gracias por dejarme intervenir. Muy interesante todas las intervenciones de los compañeros y compañeras que han intervenido y las aportaciones. Yo, hombre, me gustaría aportar una solución, ¿no?, al problema que hay, porque realmente yo pienso que es que tenemos un problema, ¿no? Que el problema que tenemos nosotros, la clase trabajadora en el Estado español, es la que siempre hemos tenido, que es la desunión, ¿no? Llega un 1 de mayo y vemos unos sindicatos por un lado, en vez de en mi opinión, una manifestación conjunta de todos los sindicatos, pues van unos sindicatos por un lado, otros sindicatos van por otro, ¿sabes? Y eso creo que también pues, expresa la desunión que hay. Y esto se plasma precisamente en el problema que tenemos en las luchas, ¿no? Hay cientos y cientos de luchas, pero cada una va por su camino, cada una va a su bola, digamos, ¿no? Yo creo que lo que está haciendo falta es, claro, es unificar esas luchas, es poner en puntos en común de tal fábrica y tal empresa, que si lo de Zara, que si lo de Pull&Bear, que si lo de tal, que si lo de cual. Quiero decir, poner en común todas esas luchas, unificar las luchas. Yo creo que es lo que podría, digamos, dar un rayo de esperanza a romper todo este sistema, como muy bien ha dicho un compañero, creo que ha sido, ¿no?, el tema del régimen del 78, que los sindicatos mayoritarios en su tiempo, pues firmaron, digamos, ¿no?, los pactos de la Moncloa, digamos, más o menos, ¿no?, que fue el tragar con la monarquía franquista, ¿no? Entonces yo creo que un poco va por ahí los tiros, ¿no?, que es unificar las luchas
para poder romper también, digamos, ese poder de las burocracias sindicales, ¿no? Porque el problema que hay es que, como muy bien ha dicho una compañera, ¿no? Los sindicatos tienen que ser asamblearios. Es que si no hay asambleas democráticas, verdaderamente democráticas, los sindicatos no sirven, se convierten en un cortijo que tú no te metas aquí y yo no me meto allí, ¿no? Yo voy a contaros una experiencia que yo tuve. Yo he estado en varios sindicatos, porque para mí los sindicatos es como una herramienta, y mientras esa herramienta a mí me sirva, yo la voy a utilizar. En el momento que no me sirva, pues la suelto y cojo otra que me sirva mejor. Y punto. Yo los sindicatos los veo que están para usarlo, para que la clase obrera los use, los utilice en su beneficio, en luchar por las mejoras laborales. Y para terminar, voy a explicar una cuestión. Yo recuerdo un problema, una cuestión que tuvimos, una lucha que tuvimos en mi provincia, y vinieron los dirigentes del sindicato a nivel estatal y teníamos un enfrentamiento con el secretario general de la provincia, que no estaba dispuesto a poner los puntos sobre las IE, a la empresa, etcétera, etcétera. Y entonces yo a la compañera que vino de la estatal, digamos que estaba por encima del compañero secretario general de la provincia, pues le planteé el tema, digo, mira, el compañero tal que no está por la labor, pues tal. Y dice, hombre, yo es que ahí no me puedo meter porque tú comprendes que yo vengo de Madrid, que tú... Tal. Y le digo, bueno, entonces cuando tú tengas un problema, yo no me meto, ¿no? Porque como no a mí no me afecta, yo no me meto, porque yo no soy de Madrid, yo no me meto, yo no te ayudo, no me solidarizo contigo, ¿no? Eso también es uno de los problemas que ha tenido el sindicalismo en este país, ¿eh? Que, no, tú eres de hostelería, pero es que yo soy de construcción, entonces yo ahí no me puedo meter mucho porque tú quieres otra rama. ¿Me explico? Esa división que nos han ido metiendo poquito a poco, y que lo estamos viendo, es lo que ha envenenado el sindicalismo en este país, la división, ¿eh? Incluso desde Gracias, Círculo. de los propios sindicatos. Y nada más, muchas gracias por dejarme intervenir. Gracias. Antes de pasar con las intervenciones que tenemos, yo quisiera lanzar otra pregunta. En orden, Sergi, Beatriu y luego José, ¿qué os merece la reforma laboral del gobierno más progresista de la historia y del universo? Bueno, pues la reforma laboral que aprobó el gobierno de PSOE y Unidas Podemos, pues perpetúa el despido barato, el debilitamiento de la negociación colectiva, y arrastra y sigue continuando con la pérdida de derechos de las otras reformas laborales que también han ido aprobando el PSOE y el PP. Como dije antes, ha habido 8 reformas que han sido una pérdida constante de derechos debido a los gobiernos que ha habido y también en la complicidad de los sindicatos mayoritarios, y tal como hemos visto también últimamente, uno de los motivos que ponían sobre la mesa acerca de la temporalidad al final está acabando de ser una especie de máscara de la precariedad, porque el problema importante que hay en Cataluña y también en el Estado español es la cuestión de los salarios, o sea, los bajos salarios que hay, la precariedad que hay debido a un modelo productivo basado excesivamente en el rendismo y los servicios, en vez de un modelo productivo basado en la industria, que sea sostenible y útil. Y eso conlleva a tener una masa importantísima de trabajadores y trabajadoras con salarios bajos, que estas reformas laborales, igual la última, acaban perpetuando en esa situación, y que al final también repercute en el sistema de protección social y también en el sistema de pensiones público, porque, como he mencionado antes, el reparto de la riqueza colectiva cada vez es más desigual, hay una acaparación de mucha más riqueza en cada vez menos manos, y hay un aumento importantísimo de la población. Solo en Cataluña ya hay un 26% de población pobre, que significa casi 2 millones de personas. Por tanto, al final, y para acabar, la reforma laboral
acaba perpetuando la precariedad del conjunto de los trabajadores. Gracias, Beatriz. A mí me gustaría, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha apuntado el compañero Sergio. Además, yo quiero añadir no solo del contexto laboral, que ya lo ha explicado él muy bien, sino también del contexto político o cómo se llega a materializar esta reforma laboral. Las reformas laborales con los gobiernos de derechas, los gobiernos neoliberales, se hicieron de espaldas totalmente a las trabajadoras y trabajadores. Ahora se ha primado por parte del gobierno del Estado a un acuerdo precisamente con la COE, que también se arroga la representatividad de todas las empresas, ¿no? Cuando sabemos que el 70% del tejido productivo no son grandes empresas, que son a quien representa la COE, sino pequeñas y medianas empresas. Y claro, yo desde el momento en el que la COE, la Conferencia Episcopal y la Fundación FAES estaban de acuerdo con la reforma laboral, pues eso ya es un indicativo de que realmente las críticas no eran solo por parte de sindicatos alternativos excesivamente críticos, sino de que realmente lo peor de la reforma laboral es que perpetúa aquellos aspectos más lesivos para la clase trabajadora. Y en ese aspecto me gustaría incidir, y seré muy breve, que antes me he pasado, pero es que me emociono al hablar de todo esto, pero bueno, quiero incidir en una cosa muy importante, que es lo que la reforma laboral está enseñando a los jóvenes y las jóvenes. Les está enseñando que por mucho que desde el gobierno se diga que el contrato básico es aquel contrato que es indefinido, eso no significa que no llegue a ser precario, no significa que no sea parcial, no significa que no sea un indefinido no fijo, y además significa que para la empresa es más barato echarte si tienes un contrato indefinido que si tienes un contrato temporal. Ese horizonte de esperanza en el futuro para poder construir tu propia historia vital es muy negro, es muy negro. La pedagogía que está haciendo la reforma laboral en los centros de trabajo es muy peligrosa. Y en eso, pues, sindicatos que estamos aquí, como tanto la CIGA como la Intersindical Catalana como la Intersindical Valenciana, vamos a continuar haciendo esa pedagogía, que es difícil, pero que no es imposible en el centro de trabajo y en las personas jóvenes para que se empoderen, porque solo con el empoderamiento conjunto podremos conseguir una derogación de todos los aspectos de las reformas laborales que se deberían haber derogado y que con la reforma del 2022 simplemente se han maquillado. Gracias, José. Pues interviene Everson. Yo te iba a decir, pues, ya que estaba yo recopilando datos para este, pero ya que a mí me preocupa mucho. Qué pena, podrían apagar el micrófono, gracias, es que me distraigo a veces con facilidad. Bueno, como les venía diciendo, es que a mí como... Perdona, compañero, es que se te oye con doblemente. No sé si tienes los auriculares puestos. No, de hecho es que eso se tiene el micrófono abierto y pues de hecho se escucha una molestia y pues a mí me distrae mucho, qué pena. Sí, pues continúa y luego habla José. Gracias, a menos de que él quiera hacer una connotación, ¿no? Antes sería muy apreciable, ya que pues en sí yo he coincidido con la mayoría de cosas que él ha dicho. Adelante, por favor. Bueno, si quieren yo les digo una pequeña connotación que yo tenía, ¿no? Solamente que pues en sí agradecería que, verdad, no prendieran los micrófonos mientras uno está hablando, ya que sería de cuestión de respeto, ¿no? Y aparte la gracia es que nos escuchemos bien y seamos claros.
Bueno, y en la parte de sindicatos, antes me parece muy bien el que se esté llevando estas luchas. Yo antes, de hecho, estaría muy aterrado, digamos, de cómo, digamos, no nos han tenido, digamos, así dependiendo, digamos, de movimientos, ¿no? Y pues no, antes de hecho, resaltable más bien, digamos, de todos los apuntes. Yo les iba a decir, ahora que se viene esta nueva izquierda para todos, es, digamos, de hacer, digamos, a veces valer, ¿no? Pero sino que se sabe que, digamos, tienen intereses aún así ocultos, ¿no? Entonces ahí es cuando yo les iba a preguntar en especial ahorita de si habían tenido ustedes esa democracia como para participar libremente en ella, ¿no? Ya que pues en sí, en la mayoría de países como que no se toma esto porque como que, no sé, se ve, digamos, más bien en otras jugadas geopolíticas. Sin embargo, es muy interesante lo que está pasando en España y pues de hecho sí, sí es digamos de ese régimen y antes como experto les diría que antes sí sería como el de actuar pronto, ¿no? Ya que pues en sí se viene algo muy, muy grande. D'acord, gràcies. José, a veure si ara se t'escolta. Perdóname, no te entendí muy bien. Pues José. pasamos la palabra a Frente Republicano, que es el siguiente que tenía la mano levantada. Hola, buenas noches a todos. Yo quería hacerle una pregunta a los compañeros de sindicatos. Si ven factible crear una confederación sindical a nivel estatal con todos estos sindicatos territoriales para no solo luchar en cada territorio, sino luchar también a nivel estatal. Eso por un lado. Y la otra, ¿cómo creen que va a afectar la maniobra que está haciendo el gobierno con la retirada de la ley de sedición y la creación de la ley de desórdenes públicos? Pues la intersindical, adelante. Luego Beatriz. Pues en nuestro caso, nuestro marco territorial, nosotros estamos en Cataluña, nuestro marco territorial son los países catalanes y ese es nuestro marco nacional. Lo otro es que no tenemos ningún inconveniente en trabajar a nivel internacional con otros sindicatos. De hecho, ya lo hacemos, estamos en la Federación Sindical Mundial, que nos permite coordinarnos con otros sindicatos, por ejemplo, del País Vasco, de Canarias o de otros puntos de Europa, África, América o Asia. Y ese es nuestro marco territorial. Y acerca de la reforma del Código Penal, por un lado, obviamente consideramos que es necesaria la derogación del delito de sedición, que es de hace, creo, 300 años, pero vemos con mucha preocupación y la reforma que se está planteando porque se va a avanzar hacia la criminalización aún más de la protesta, de la libertad de expresión, de la libertad de asociación, pero básicamente de la protesta, porque se introduce un elemento muy grave que es el concepto de intimidación. Antes había dentro del Código Penal el delito de violencia e intimidación, y ahora han puesto violencia o intimidación. Por lo tanto, ante esta indefinición de ese delito, cualquier hecho, desde una ocupación totalmente pacífica de una oficina bancaria, cualquier persona puede ser encausada a nivel penal. Por lo tanto, consideramos que esa reforma del Código Penal, si avanza de esa manera, es una afectación muy grave a los derechos fundamentales y, por lo tanto, es importantísimo que haya pues la respuesta o la movilización social para evitar que se apruebe de esa manera. Esperamos o nos gustaría que en el periodo de enmiendas esa parte de la reforma del Código Penal se no quede en ese sentido. Tal como están las mayorías parlamentarias en el Congreso de los Diputados,
nos da bastante miedo en esos términos. Hola, buenas. Os comento, soy de que llevo... Disculpa, obrirem els micros després, però és que si no és impossible, d'acord? Aleshores, Beatriu. Vale, yo mira, el análisis que ha hecho el compañero Sergi de la ley Mordaza lo compartimos totalmente. Es más, desde aquí, este País Valenciano, estamos intentando, pues eso, ya hemos participado en una concentración impulsada por Amnistía Internacional en contra de la ley Mordaza y cómo se va a amordazar todavía más con el cambio de cromos del delito de sedición, el cual consideramos está totalmente fuera de lugar y que se ha utilizado para criminalizar a uno de los movimientos cívicos más importantes que han habido en Europa en los últimos tiempos, que es el movimiento catalán por la independencia. Eso, la verdad es que debemos quitarnos el sombrero delante de la inmensa movilización ciudadana que se realizó no solo en el 1 de octubre, sino en la huelga del 3 de octubre y todo lo que aconteció antes y después. Y vamos a intentar impulsar más movilizaciones a nivel de País Valenciano. Y por lo que comentaba el compañero anterior de cómo articulamos este movimiento en el resto del Estado, Intersindical Valenciana somos un sindicato de base valenciano, de absoluto mandato valenciano, pero formamos parte de una confederación estatal en la cual estamos otros sindicatos que, igual que nosotros, respetamos el derecho a la autodeterminación de los pueblos, el derecho a las lenguas propias, a los marcos propios de relaciones laborales, o sea, tener ese talante soberanista y de lucha y la defensa de nuestro pueblo, del País Valenciano, que está dentro de los países catalanes, con Cataluña, les Illes Balears y otros territorios ya fuera del Estado español. Eso no nos impide estar trabajando codo a codo también con otras organizaciones, tanto de nuestra confederación estatal como otros sindicatos hermanos de otros territorios del Estado español, por ejemplo, pues de Aragón o de Andalucía, con los que compartimos muchísimas cosas y con los que también nos miramos de tú a tú también y nos respetamos como pueblos oprimidos por el Estado español. Y eso implica no solo la periferia, sino implica también otros territorios que se pueden identificar como más españoles, pero que realmente no son. La idea de España nació con posterioridad a los Reyes Católicos. Estamos hablando que en toda la historia de aquello acontecido en la península ibérica, digamos que el Estado español es una minoría en ese espacio y tiempo. Y además, el título, ¿no?, el hashtag de ese debate, Demócratas contra el régimen 59, me parece especialmente importante, ¿no?, especialmente relevante en este aspecto, ya que el régimen del 78 lo que hizo fue crear territorios de primera y de segunda. Está claro que hay territorios que tenemos más historia que otros, pero eso no quita para nada en que podamos trabajar todos estos territorios de manera conjunta, respetando nuestra soberanía individual e independencia, para crear ahora mismo un estado de las cosas que rompa las costuras del régimen del 78, que fue una compañera muy querida de mi sindicato, siempre dice, no fue una transición democrática, sino que fue una restauración borbónica. En ese régimen del 78 nos vendieron muchas cosas y yo creo que ya es tiempo también de cambiarlo. Gràcies, Beatriu. José? Companya, malauradament, no s'escolta. Mirem a veure si en els últims minuts ha habido algún cambio de configuración. ¿Se me oye ahora? Sí. A ver, bueno, vale.
No, decía que, a ver, son varias preguntas las que no he tratado, entonces vamos a tratar de ser breves. Con respecto a la última, lo que tiene que ver con este cambio de la ley, ¿no? La ley Mordaza y esta ley de reforma del delito de sedición, nosotros opinamos igual que lo que ha dicho ya Sergi, muy claramente. Una cosa es efectivamente que haya que bajar las penas por los delitos de sedición, y otra cosa es que esto, claro, está dando mucho bombo la derecha y la ultraderecha escandalosamente ante esta nueva ley y tal, y nosotros tenemos que estar tremendamente preocupados por lo que se nos propone, porque efectivamente es una ley más y van muchísimas medidas represoras y de cortar las libertades para poder ejercer la protesta. Ya estamos padeciendo bastante la represión de la ley Mordaza, con compañeros condenados y otros pendientes de juicio todavía, simplemente por participar en movilizaciones, y con esta ley se abre una espita peligrosísima para nosotros, ¿no? Por lo tanto, nosotros también nos movilizaremos y también reclamaremos que efectivamente que esta ley no salga adelante en los términos que está planteada. En cuanto a lo que alguna gente opinaba sobre cómo deben ser los sindicatos, bueno, primero, nosotros somos sindicato nacionalista, y nosotros nuestro ámbito es Galicia, y hemos decidido en su día autoorganizarnos y, por lo tanto, funcionar como una autoorganización de ámbito, evidentemente, gallego. Nosotros Galicia es nuestro país y ese es nuestro ámbito. Diferente, y por lo tanto tampoco pertenecemos a ninguna confederación de ningún tipo. Eso sí, estamos abiertos a, digamos, participar y coordinar las luchas con sindicatos del Estado español, de Europa y de todo el mundo si hace falta, ¿no? Y evidentemente pues tenemos una relación más cercana pues con los sindicatos de los países del Estado español, incluso también con los sindicatos de Portugal. En cuanto a la concepción que algunas personas tenían del sindicato, ¿no? Como un instrumento, sí, el sindicato efectivamente tiene que ser un instrumento para los trabajadores, pero no en los términos que a veces alguna gente entiende, ¿no? Como un sindicalismo de gestión. Nosotros somos un sindicato de clase, y no solo un sindicato de clase. Nosotros somos una organización sociopolítica, ¿eh? Es decir, no solamente nos movilizamos por los derechos salariales de las trabajadoras de Inditex, nos movilizamos cuando vemos que nuestro país está quedándose sin su lengua porque la están atacando, cuando vemos que está invadiendo todo nuestro monte de eucaliptos, cuando vemos que los servicios públicos, la sanidad, etcétera, también la están recortando, o como hoy mismo, que nos manifestamos en todas las ciudades de Galicia, convocados por la CIGA, cuando hay que manifestarse contra la carestía de la vida, ¿vale? Y buscar soluciones. Nosotros también damos siempre alternativas, ¿no? Y luego, con respecto a la reforma laboral, que se me cortó en ese momento, la reforma laboral, ya han explicado los compañeros, primero empezaron diciendo que iban a derogar las reformas laborales anteriores, porque las anteriores fueron bien fastidiadas, no solamente la de Rajoy, también la de Zapatero. No derogaron nada de lo importante de esas reformas, sobre todo lo que tiene que ver con el despido. Los dos únicos aspectos que esta reforma pretendía salvar era, primero, el tema de la temporalidad. Se vendió mucho el argumento de que esto serviría para disminuir la temporalidad, propiciando la contratación fija. Pues bien, pasado el tiempo, yo creo que ya comprobamos que la temporalidad en el empleo persiste a través de los fijos discontinuos y unos indefinidos cada vez más perennes o a tiempo parcial. Fijaros que 1/3 de los nuevos contratos cesa al mes y la media de todos los contratos se sitúa en 45 días, ¿eh? El mínimo desde 2006. Y el contrato fijo discontinuo está sirviendo en instrumentos para camuflar una temporalidad que llega al 60% entre los empleos indefinidos, ¿eh? Por lo tanto, esta es la realidad. Y luego, otra de las cosas que sí modificó la reforma laboral es lo que les interesa, evidentemente, a las dos organizaciones sindicales de las que antes hablábamos, limitar. Ellos no son capaces de movilizar y de negociar, efectivamente, buenos convenios, buenos acuerdos, y por lo tanto lo que hacen que es limitarnos a los demás. El ámbito de negociación que predomina con la nueva reforma son dos. Uno, el de empresa, que evidentemente ya sabemos las dificultades que hay para negociar un convenio de empresa, ¿verdad?, con los trabajadores que lo negocian presionados por las propias patronales, y otro, eso sí les interesó mucho, el ámbito estatal. Es curioso propiciar más el convenio de ámbito estatal cuando realmente las cifras cantan
y vemos las cifras de que los convenios de ámbito autonómico o provincial son todos mucho mejores que el ámbito estatal. Antes os decía la media de la subida salarial en España, que estaba en el 2,6 en los convenios que se han firmado en España, ¿no? En Galicia estamos en este momento una media del 5%. Incluso en algunos convenios en algunos sectores llegamos a 5,68. Por lo tanto, bueno, estos eran los dos principales objetivos de la reforma laboral. Uno lo consiguieron, evidentemente, tratar de limitarnos además a los demás esa capacidad, y el otro, pues, es una pura falacia que simplemente disfraza el paro y disfraza también una gran precariedad de empleos a tiempo parcial o como fijos discontinuos. De acuerdo, hablemos de política, que tiene la mano levantada, y luego Nueva Revolución. Muchas gracias por esta oportunidad de poder intervenir en este espacio, les felicito. Sobre el debate sindical, es una oportunidad que tengo, yo hablo desde Perú, he sido dirigente sindical muchos años y hemos defendido, he sido secretario general por 4 años de una organización, de una empresa que tenía 7.000 trabajadores. He escuchado algunos compañeros, felicito a todos los compañeros que son y están ejerciendo en estos momentos la representación sindical de sus respectivos centros de trabajo. He representado organizaciones sindicales en el Perú y nosotros en el 90 tuvimos un golpe de Estado. Las organizaciones sindicales en el Perú y en Latinoamérica son organizaciones que no solamente defienden los derechos de los trabajadores, sino también defendemos. Somos la columna vertebral de la defensa de la democracia. Muchos dirigentes sindicales han sido detenidos, desaparecidos, torturados e inclusive muertos. Hay una cosa que me llama a mí mucho la atención, es que cuando yo era dirigente, secretario general de la organización sindical, puse una secretaría que le llamábamos la Secretaría de Relaciones Internacionales. En Europa teníamos relaciones más con las organizaciones sindicales de Suecia, de Dinamarca y más o menos de Finlandia, pero de España no, casi nada. Y yo me preguntaba, ¿por qué? Si España la organización sindical debería ser un poquito más solidario con los movimientos sindicales en Latinoamérica, pero no existía. Y eso me llamaba mucho la atención, porque cuando nos dieron el golpe de Estado, el dirigente de la Confederación, que era toda la reunión de todos los sindicatos y las federaciones por ramas productivas y la Confederación, que era la más grande. Cuando fue asesinado Pedro Wilca, el presidente de la Confederación General de Trabajadores de Perú, no hubo solidaridad de las grandes organizaciones sindicales en el mundo. Se quedó callado. Y yo pienso que si tenemos en los gobiernos progresistas, progresistas significa también defender a los trabajadores, defender la justicia social por una democracia paritaria, debería haber en los ministerios de trabajo alguna participación o representación de las organizaciones sindicales. Pero las organizaciones sindicales siempre están enfrentadas, se dividen, inclusive en un centro de trabajadores de más de 15.000 trabajadores, se crean
pequeños sindicatos. Escuché a una persona que dijo, si esta organización no me defiende, pues me cambio y me voy al otro. He ahí el problema de la división entre los propios trabajadores. No debería existir en un centro de trabajo 2 o 3 sindicatos. ¿Por qué? Porque cuando más divididos están, la patronal arrasa con todos. Hay sindicatos amarillos, hay sindicatos consecuentes con los trabajadores y hay sindicatos que defienden realmente todo el colectivo, todo el colectivo sindical con la solidaridad. Porque la organización sindical no solamente representa a los trabajadores, también contribuye en la planificación, programación, organización y control del mismo centro de trabajo. Gracias, compañero, por enriquecer el debate. Estamos entrando en la recta final. Nueva Revolución, adelante. Vale, pues vamos a intentar entonces con Os, a ver que tenga la mano levantada, a ver si puede intervenir esta vez. Bueno, pues hoy le pedimos disculpas a nuestros oyentes porque estamos teniendo problemas técnicos. Vamos a ver con Felicity si quiere hablar. Hola, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por el espacio. Está siendo muy interesante, sobre todo las opiniones de todos. Muy interesante. Pero, bueno, yo lo que tengo que decir es que mi actividad sindical la ejercí precisamente en uno de los sindicatos mayoritarios de los que hablan. Y de ahí mi desacuerdo en absoluto con sus planes de actuación, porque he estado dentro y lo he visto. Sus malas prácticas eran aclamadoras. La desconfianza de los trabajadores por muchos años, diría décadas, esta ya la tienen impregnada todos los trabajadores. Entonces yo creo que, por poner un punto positivo, si es que se puede, a estos nuevos sindicatos, que os doy todo mi apoyo porque tenéis una gran batalla por delante, sobre todo de pedagogía, como ha dicho antes una compañera, creo que era Beatriz, creo. Se trata de un trabajo diario de pedagogía, pero pedagogía enseñando vuestras nuevas prácticas sindicales y que no se parezcan a las que todos conocemos, porque esos son los grandes enemigos de los nuevos sindicatos que quieren hacer una nueva lucha desde otros frentes. La representatividad que ellos tienen ya os lo ponen bastante difícil. Y van a ser siempre acoso y derribo contra vosotros. Os hablo desde la distancia, porque ya hace mucho tiempo que no formo parte, pero no formo parte porque ya no soy trabajadora, no porque intrínsecamente desde mi más profundo interior sigo siendo y vibrando con todas las luchas sindicales porque me parecen absolutamente legítimas. Pero estos grandes sindicatos lo van a poner muy difícil porque son sindicalistas de salón. Y además ellos también lo llevan en el ADN, esa forma que tienen de actuar. En el fondo ni siquiera, en el fondo o no tan fondo, es que no son sindicalistas, no saben lo que es llevarlo en las tripas, en el interior, la lucha obrera, no tienen ni idea. Están subvencionados, muy bien pagados,
y creo que ese es el gran enemigo que tenéis. Y solo con la pedagogía de vuestra nueva forma de hacer sindicalismo es desde la única forma que poquito a poco podréis ir consiguiendo algo. Y Muchas nada, gracias, gracias. Cristi. Ahora, para ir acabando, os leeremos brevemente lo que pone en el hashtag, si los compañeros de Nueva Revolución quieren hacer alguna pregunta. Y si no, en el hashtag decía Humanum, hay muchos que bla bla bla, pero a la hora de la verdad se muestran sumisos al patrón y acaban o derrochando dinero en grandes comilonas o directamente en directivos de ciertas empresas. Círculo, la ley Mordaza todavía no ha sido derogada íntegramente y eso es un regalo para la reacción. Hortens, creo que en España no hay cultura sindical, lo ha dicho uno de los intervinientes, el sindicato es la sección sindical de una empresa y decide por asamblea, eso es sindicato. Dice Viking, se morirá Mancio Ortega mucho antes que se le reconozca lo explotador que ha sido desde sus inicios. Estos han sido los comentarios en el hashtag. No sé si Nueva Revolución quiere hacer alguna pregunta. No, simplemente agradeceros por la invitación y abierto a todo lo que queráis. Perdón antes que he tenido que ir un momento al baño y no, no os podía atender. Nada, muchas gracias. Hoy están habiendo problemas técnicos, así que nos queda de hablante José, si quieres despedirte. Sí, yo antes de despedirme quería comentar algo más. Al compañero que habló de Perú, le diré que, bueno, si no consuela, a nosotros casi nos pasa lo mismo, ¿no? Nosotros, salvo con los sindicatos que comenté antes, más cercanos de los países sin Estado dentro del Estado español, en Europa es que no tenemos amigos. Es decir, bueno, y en España tenemos dos grandes enemigos, no nos pueden ni ver, ¿no? Estos dos sindicatos de los que estamos hablando. Si por ellos fuera, nos echarían de todos los foros donde estamos. De hecho, nosotros, como CIGA, consideramos que nuestro país está en Europa y por eso, a pesar de no ser no estar muy de acuerdo con la línea sindical actual de la CES, de la Confederación Europea de Sindicatos, solicitamos nuestra entrada en la CES y tenemos el veto de estos dos sindicatos, ¿no? Tenemos el veto, es decir, en estos momentos hay vetos para entrar. Por eso, cuando antes un compañero hablaba de que no hay unión, las divisiones y estas cosas, hombre, es normal, porque evidentemente con ese tipo de estrategias, con ese tipo de sectarismos y elitismos, ¿verdad? A la hora de funcionar sindicalmente, pues es difícil directamente que pueda haber unidad, ¿no? Porque en otra cosa no puede haberla porque los objetivos que nos planteamos somos distintos, ¿no? Entonces decía el compañero de Perú que, bueno, nosotros también nos llevamos muy poquito con los sindicatos de aquí de Occidente y en cambio tenemos muy buenas relaciones con sus compañeros y compañeras de Latinoamérica. Allí nos sentimos más cómodos, son organizaciones sindicales que están mucho más en la línea sindical que nosotros defendemos y por lo tanto tenemos un muy buen entendimiento con ellos, entre ellos precisamente la CGTP de Perú, ¿sí? con ¿cómo se llama? Con IBE y otros compañeros de la CLATE, etcétera, etcétera. Tenemos buena relación. Pero bueno, Occidente está así, no solamente sindicalmente, sino políticamente. Es decir, la deriva de Europa, en fin, así nos va. Mientras en América está habiendo cambios hacia la izquierda, en algunos países, aquí el crecimiento de la ultraderecha y del fascismo, a ver, vamos a ser claros, del fascismo en Europa, está siendo preocupante. Y esta situación bélica que tenemos ahora, pues está sirviendo efectivamente para una expansión del nazismo y del recorte de libertades y de democracia, pero vamos, increíble, muy preocupante. Y si no vuelvo, por si acaso no voy a intervenir, pues un saludo a todos y a todas. Esto da para mucho y esperemos, por lo tanto, poder participar en otro debate. Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias. Yo voy a lanzar una última pregunta muy rápida para los representantes sindicales y es este gobierno que tanto presume de diálogo social, refiriéndose a los más de 12 pactos que ha tenido con la COE, ¿cuántos ha tenido en cuenta a vosotros? Beatriz, luego José. Yo ya lo expliqué antes. Nosotros tendríamos derecho, porque la ley nos lo da. Antes expliqué que aquí la ley realmente que existe es la LOLS, la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Y marcando esa ley, es decir, a partir de esa ley, somos 4 sindicatos los que tienen la condición de más representativos en este momento por sus porcentajes en el Estado español. Y no nos llaman ni al sindicato ELA ni a nosotros. No nos llaman. Por lo tanto, lo que tiene que ver con el diálogo social es un invento que se han creado al margen de la propia ley y que, bueno, le está dando muy buen resultado, la verdad se ha dicho. Cierto, lo has explicado antes, compañero. Quería confirmar que os tienen vetado entonces, podemos decir, completamente. No hay ningún sector, no cuenta con vosotros para nada. Ah, sí, a ver, en eso no pueden. En los sectores, en los convenios de sector, sean nacionales, es decir, como llaman ellos nacionales, sean de estatales o sean del tipo que sean, ahí no pueden imaginarnos, evidentemente. Ya hubo sentencias y, por lo tanto, en esos convenios nos tienen que soportar, nos tienen que aguantar nuestra presencia. Pero en las negociaciones de más amplio nivel, estoy hablando precisamente de ese diálogo social, estoy hablando de los pactos de Toledo, etcétera, etcétera, pues ahí no nos tienen en cuenta, evidentemente. Eso es otra cosa que, bueno, se la han guardado para ellos, ¿no? Vale, pues última intervención de la intersindical y la última de Beatriz, perdona. A ver, yo Pues, creo que... vale. Bueno, en nuestro caso, primer punto, no tenemos las cifras que tiene ELA o la CIGA de representatividad, pero sí que es verdad que este sistema, el sistema que proviene de los pactos del 78 y de la LOLS, nos también en ciertos sectores, por ejemplo en función pública, donde tenemos una representación alta, ha hecho que los sindicatos mayoritarios se hayan unido para quitarnos de encima de las mesas de negociación, y eso es consecuencia de este modelo donde se promocionan estos dos grandes sindicatos a través de la legalidad y también a través de una excesiva cantidad de aportaciones y de subvenciones que provienen del Estado. Por eso mismo, pues el diálogo social es el diálogo solo de algunos. Beatriz. Ahora sí, no voy a ser muy breve, aunque has abierto un melón, ¿no? Es un temazo. A ver, yo creo que el gobierno actual, muy para la desgracia de la clase trabajadora, se siente demasiado cómodo con el sindicalismo de concertación, con organizaciones sindicales que han preferido dejar de lado la lucha en las calles y la lucha social y han preferido pactar con la patronal en los despachos. Eso no es una buena noticia. Además puede ser muy decepcionante para una gran parte de la clase trabajadora, porque puede no sentirse representada. Y a mí me gustaría que intentáramos desde la izquierda reclamar nuestro sitio. Y eso implica que muchas veces tenemos que criticar lo que hace el gobierno del Estado, porque si la clase trabajadora ve una connivencia con ese Estado que no está haciendo lo que debería haber hecho, lo que incluso tiene acordado que va a hacer, pues otras formaciones políticas que se dedican a hacer cantos de sirenas, pues se van a llevar los votos. Y esto lo digo porque ya lo hemos visto en elecciones no solo sindicales, sino elecciones políticas en algunos territorios en los cuales la extrema derecha cada vez está ganando más terreno. Y yo creo que eso es en parte por la gran decepción que sienten de un gobierno que se califica como progresista o de izquierdas
pero que realmente no está abordando los grandes cambios y las grandes transformaciones que necesita la clase trabajadora del Estado español. Aquí lo dejamos, gracias a nuestros oyentes, a todos los que han hablado también, a los que han participado escribiendo en el hashtag. Volvemos el jueves a la misma hora con Internacional, el papel de Estados Unidos en el mundo. Hay muchos invitados, entre ellos todos los invitados de los últimos programas que han sido sobre política internacional, están invitados también. Y os disculpa, esperamos. antes de acabar, recordar que el día 1 de diciembre hay elecciones sindicales, al menos aquí en el País Valenciano, y ya habéis escuchado en educación. Así que si trabajáis en el sector de la educación y estáis en el País Valenciano, pues a lo mejor hoy podéis considerar votar a la Intersindical Valenciana o otro sindicato que no sea del régimen, pero ya hemos tenido a Beatriz aquí. Que os invitamos a colaborar, a movilizaros y a sindicaros con los sindicatos reales, que son como los que están aquí esta noche. Muchas gracias por haber participado. Hay que decir también que hemos invitado a otros sindicatos como CGT, CNT, el SAT y ELA, pero no han venido, no han querido venir, y agradecemos a los que han estado aquí y os animamos a movilizaros con los sindicatos reales. Bona nit, justicia social y democracia. Nada, muchas gracias por la invitación y hasta siempre. ¿Vale?